trascendencia y antecedentes extraterrestres bíblicos de nuestra realidad actual y futura. Es según revelación bíblica e interpretación integral. En la esencia más fundamental de enseñanza de la Torá sobre el alma del hombre arquetipo celestial se predica que los seres humanos tenemos un alma inmortal que ha sido colocada dentro de nosotros por el único Dios verdadero y que nuestra herencia divina nos inculca ciertos derechos humanos inalienables. Estos derechos incluyen nuestro vivir como seres humanos espiritualmente conectados, con mentalidad moral, emancipados intelectualmente y políticamente responsables. Esto implica que sin la experiencia de lo divino, no puede haber verdadero conocimiento de lo divino. Sin un verdadero conocimiento de lo divino, la humanidad se vuelve susceptible a las filosofías confusas y esclavizantes que sirven para engrandecer a algunos a expensas de otros. Parece que esto último es fácil de entender, o que es una coyuntura más de nuestro aparente libre albedrío, y que bien o mal, es intrascendente en términos cósmicos. Como dirían los filósofos, al final soy lo que soy en mis circunstancias. Es mi vida y punto final. Pues esto que aquí escribo y lo que se presenta en esta serie de videos de nuestra historia cósmica, pretende mostrarnos solo una visión fundamentada diferente de nuestra existencia, y que seguramente muy pocos siquiera imaginan de forma inteligente, sino también demostrar de dónde se debe acceder al conocimiento esencial con evidencia y percepción de las consecuencias inmediatas y futuras de nuestro ser. Siempre lo hemos vivido, lo vivimos y no entendemos nada de nuestras vidas, y nos aferramos a la imaginación. Acceder al conocimiento y el entendimiento que se nos otorga a través de la Torá, esencialmente significa acceder a un mensaje espiritual de libertad para el alma y que solo a través de esta se puede llegar a la libertad como individuos en una sociedad mayor que nos demanda muchas obligaciones y deberes que proporcionan libertad. Suena contradictorio, pero no lo es. Es la misma esencia del conocimiento espiritual, y la misma esencia de la necesidad de conocer nuestro pasado cósmico. Lleva mucho tiempo entenderlo y compromiso personal, pero ese es otro tema. El misticismo y el conocimiento cosmológico desde este punto de vista tiene un doble propósito: mantenernos como individuos en contacto con el cielo y al mismo tiempo permitirnos recordar siempre nuestra herencia divina personal, tal que no permitamos que otros nos usen o manipulen en el mundo, en arenas personales o políticas, en nuestra vida, en lo íntimo y fundamental, y sobre todo, en el destino de nuestras almas. Lo hemos vivido siempre y lo vivimos actualmente de forma muy evidente. Solo piensa en el nuo. El misticismo es un término y una práctica que en los tiempos modernos ha caído en mala reputación entre la mayoría de los líderes religiosos mundiales y sus respectivas teologías. Y si hablamos de cosmología, el tema es mucho peor en todo sentido. A lo sumo solo se encuentra fantasía, especulación y doctrinas sin sentido, y no obstante cada vez más de forma popularizada. No creo que esto sea una declaración sobre la evolución de las religiones, como sí creo que es una declaración sobre el actual estado de muy bajo nivel y privado de derechos de la conciencia humana colectiva en estos tiempos confusos y caóticos. A la luz del abrumador impulso social para enfatizar solo el lado racional y lógico de la naturaleza, hemos llegado a ignorar y, en última instancia, negar lo superracional y lo sobrenatural, descartando ambos como tonterías. Esta negación de las realidades superiores solo sirve para reforzar las supersticiones primitivas y no hace nada para ayudar a emancipar la mente humana para que experimente mayores reinos de conciencia. En los tiempos modernos, las religiones antiguas, que giran en torno a la creencia en Dios, la espiritualidad y lo sobrenatural, han sido abandonadas en su mayor parte. Se nos ha dicho que tales creencias son primitivas y anticuadas, y que hoy nuestras mentes lógicas racionales son capaces de descubrir todas las verdades a través de la única e interminable fuente verdadera de revelación, la ciencia. Se pretende que toda explicación provenga de la ciencia. Por ello me anticipo aquí a lo que usted verá en el video de esta publicación y en los otros de la serie, si es que los ve. ¿Podría acaso la ciencia descifrar nuestro pasado cósmico en detalle? Vea los videos y saque conclusiones. La religión de la mayoría de la gente hoy en día es la ciencia atea. La mayoría de hoy adora en los altares de las universidades seculares que enseñan con celo religioso la actitud arrogante de que no existe un poder superior que pueda influir en el destino de uno y que los seres humanos están a cargo de todo. La tendencia popular en la creencia social es que somos libres de elegir lo que queramos y que podamos, debemos y moldearemos la sociedad humana a la imagen que consideremos mejor. A fin de cuentas, nuestra conclusión es que somos no solo los amos de nuestras vidas, sino los amos del universo. Todo nos pertenece y jamás preguntamos si existe un dueño. ¿Suena lógico o suena psicótico? No hay brújula moral, ningún sistema de valores objetivo, no hay más comprensión del bien y del mal fundamentales. El secularista considera esto como progreso, sin embargo, aquellos con perspicacia y visión reconocen esto como nada más que anarquía y caos,
tohu vabohu en hebreo. Así empieza la Biblia en Génesis 1. Los ciegos enseñan a otros a ser igualmente ciegos. Entonces cuando todos están igualmente ciegos, entonces todos pueden ser igualmente guiados, manipulados y esclavizados. La religión antigua enseñó que Dios creó a la humanidad a su divina imagen. Si usted estudia el material que aquí doy y ve los videos, podrá ampliar su visión sobre la anterior afirmación. ¿Y si no es tan exacto a como se proclama? Por otro lado, las enseñanzas modernas proclaman que una humanidad corrupta creó a Dios y la religión a su propia imagen mortal corrupta. Este cambio sutil de ahora no aceptar la autoridad del cielo, por una comprensión equivocada de que este rechazo es la verdadera libertad y que la humanidad siga los caminos que elija independientemente de las consecuencias, no es nada nuevo. De hecho, va mucho más allá de nuestras más alocadas imaginaciones. Es la historia de todo nuestro pasado cósmico. Una historia de más de 15.000 millones de años, según nuestra perspectiva de tiempo. Remitiéndonos a nuestro pasado terrenal más cercano, lo que vemos aquí es un resurgimiento exacto de la generación de Babel, con la tecnología moderna y el secularismo sustituyendo nuestra posible conexión con el cielo tanto con una torre como con una ciudad. Ver los siguientes links para profundizar en contextos. Revelaciones sobre la Torre de Babel y su relación con nuestra actual realidad. La sociedad moderna no niega oficialmente la existencia de Dios, pero se considera que su presencia está muy alejada de los asuntos de los hombres mortales. Por lo tanto, se cree que los humanos mortales estamos a cargo y que la regla celestial, que definía la moral y los comportamientos adecuados, se considera una creencia primitiva del pasado. Si bien los religiosos todavía son medio libres de proclamar su creencia en la existencia de un ser divino, dichas creencias ya no son toleradas y violan las nuevas normas morales y sociales de la sociedad. Se tolera la creencia en Dios, cada vez menos, seguir la ley de Dios no se puede tolerar. La autoridad divina se considera fanática y contraria a la vida moderna. Sin embargo, la ley divina no es religión. La ley divina es la ley natural, es el camino del ser humano, incluidos sus potenciales espirituales superiores. Cuando esto se niega y finalmente se pierde, los seres humanos descienden al nivel de los animales, y los animales son mucho más fáciles de acorralar y controlar. Si se niega el alma divina y las responsabilidades que le son inherentes, nos quedamos con una humanidad que esencialmente no son más que animales. Enséñeles a las personas que son animales, hágales creer que son animales, y entonces podrá justificar el tratamiento de ellos como animales. Y no obstante se acepta se nos trate como animales, nos ofendemos si se nos dice que somos animales. La psicosis a la orden del día y en aumento. Este es el mal de hoy, como lo fue en los días de Abraham y en los días de nuestro pasado cósmico. Esencialmente, hoy vivimos en una sociedad que sufre de múltiples formas de personalidad dividida colectiva. Por un lado tenemos los ateos completos que están en desacuerdo con cualquier forma de espiritualidad y religión debido a los códigos morales que imponen. Luego tenemos creyentes en la religión que dicen que todo lo que hacemos debe agradar a su Dios, mientras que al mismo tiempo, muchos de sus propios comportamientos y acciones violan todos los códigos antiguos de todas las religiones históricas. El desapego de la experiencia directa de lo divino dentro de nosotros y de Dios en el universo, hace que todo esto sea un estado de guerra constante. Y esa es la realidad de toda la historia humana conocida y desconocida de nuestro pasado cósmico. Nuestro desapego de la experiencia directa con lo divino y lo sobrenatural nos ha dejado colectivamente en un estado de privación, psicológicamente perdidos y sin esperanza, imaginación moral y fe. Una mentalidad así se abre fácilmente a la sugerencia, la influencia y el control. Racionalizamos nuestro comportamiento colectivo y nos llamamos modernos, iluminados y emancipados. Poco prestamos atención a las lecciones del pasado para ver dónde estamos hoy como sociedad colectiva. Y todo es mucho peor cuando no sabemos nada de nuestro pasado. En el pasado, cuando la humanidad había alcanzado puntos similares de desarrollo social y desconexión del elemento místico, real, verdadero y personal de sus orígenes religiosos, dichas sociedades colapsaron en poco tiempo bajo el peso y la presión de su falta de brújula moral y conexión personal a una experiencia de lo divino. Esto ha sucedido en culturas de todo el mundo durante miles de años, y millones de años. Aparentemente, no se trata de una cuestión religiosa, sino psicológica. Pero si indagamos más en nuestro pasado cósmico revelado en la Torá, no en imaginaciones y canalizaciones engañosas, sabremos con certeza que hay factores que desconocemos de mucho mayor trascendencia. Las religiones han enseñado durante mucho tiempo que la humanidad no puede vivir sin Dios. La historia tiende a mostrarnos la verdad de esta realidad. Y una verdad desconocida mucho más impactante que si no nos anticipamos a ella a través del conocimiento y con tiempo, en estos tiempos actuales y finales bien podrán enloquecernos sumergidos en la confusión.
Como dijo el sabio rey Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Tenemos un escenario mundial de conflicto social al extremo y lo estamos experimentando. Lo es ahora y lo ha sido desde siempre para nosotros. Por ejemplo, nuestro patriarca Abraham vivió en una época de gran conflicto social. Vivió en los remanentes de la antigua Babel, la gran civilización que apenas una generación antes de su nacimiento tuvo acceso a las antiguas tecnologías nucleares previas al diluvio, y la determinación de lanzar a sus miembros al espacio, para conquistar tanto el cielo como la tierra de una vez y para todos. La antigua tradición de la Torá nos enseña que Abraham era un contemporáneo más joven de otro personaje bíblico, Nimrod, a quien la Torá llama un gran cazador. Los sabios comentaron que era un gran cazador de almas humanas. Como lo fue en la antigüedad, lo es ahora. Como lo fue hace más de 15.000 millones de años, lo es ahora. No se burle en automático. Por lo menos reconozca que no tiene ni idea de qué estoy hablando. Reconozca que no sabe nada de su pasado, ni de las fuerzas que lo regulan y manejan. Nimrod fue el primero en la línea de dictadores aparentemente interminables que buscan controlar la mente humana y, por lo tanto, la sociedad humana. Con referencia a nuestro pasado más cercano reconocido como humanidad, Nimrod fue el primer dictador político y líder de culto, todo en uno. El dictador Nimrod no podía tolerar un advenedizo que enseñaría a la gente a pensar por sí misma y así cuestionar la autoridad del gobierno y el culto. Los individuos independientes no pueden controlarse. Aquellos que pueden pensar por sí mismos no pueden ser esclavizados mentalmente. Los constructores de Babel buscaron alistar a todos en su fútil guerra contra el cielo. Abraham lo sabía mejor. Sabía cómo dar a los individuos el poder real que los emanciparía para siempre de la opresión humana y angelical. Al permitir a los seres humanos no solo recordar, sino también darse cuenta y experimentar que cada uno de ellos son seres espirituales superiores creados a la imagen de Dios, para los casos que esto sea cierto. Lo que debemos entender es que la idolatría no es tanto una declaración sobre tal o cual religión, sino más bien la idolatría es una condición psicológica, aberrante que impide a un individuo encontrar su propio camino verdadero. La emancipación de la idolatría psicológica, por tanto, implica una emancipación de la mente. Esto solo puede ocurrir cuando uno permite que la mente viaje libremente a los dominios no físicos de los bienes raíces superiores para ver y experimentar directamente las verdades que subyacen al gran universo en el que vivimos. Esto se trata toda enseñanza de la Torá en contra de la idolatría, es una guerra de las galaxias. Primero para liberar la mente de sus presiones psicológicas y solo entonces para liberar a la gente de la esclavitud física opresiva a los poderes opresivos. Nuestro actual mundo tuvo que esperar a uno de los descendientes de Abraham, Moisés, quien cientos de años después cumplió el llamado de Abraham, a la libertad y sacó a los hijos de Israel de Egipto. Lo que Abraham comenzó, Moisés lo completó. La Torá que tenemos hoy nos llegó y nos permite acceder a revelaciones trascendentes que de otra forma no podríamos acceder. De esto se tratan los videos. Una revelación única que no encontrará en ningún otro lado. Todo fundamentado en la Torá. La única fuente confiable de este mundo. La misma Biblia, ya anticipa de forma exacta todo esto que estoy escribiendo y que es la revelación derivada de la Torá que se muestra en los videos. El profeta Isaías lo anunció de la siguiente manera. Ver Isaías 48, 686. Lo oíste, y lo oíste todo, ¿y no lo anunciaréis vosotros? Ahora, pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. 7. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. 8. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Lo que usted verá es una cosmología un poco complicada y escondida de forma codificada y factible de descifrar en la Biblia. No se va a encontrar de forma literal a la vista. Se requiere tener en consideración toda la Biblia de forma integral y correlacionada al mismo tiempo. Es una tarea difícil. La misma Biblia revela una cosmología de razas, infiltraciones de razas las diferentes y numerosas huestes celestiales sin rebeldía, el origen del Big Bang, en dónde se dio, por qué se dio, quiénes fueron sus protagonistas, cómo se desarrollaron los acontecimientos en una historia de miles de millones de años en cada uno de los 6 cielos originales y un último, el 7º donde habitamos. Cómo fue su origen y por qué fue necesario que se aprobara esta creación, quiénes participaron aquí, qué hicieron los dioses aquí en este planeta, de dónde salió el hombre prehistórico, sus variaciones, los problemas que hubo, el robo de genéticas celestiales y cruces con las creaciones de hombre no aprobadas por Dios hechas por los Sets, sus implicaciones, infiltraciones, los protocolos de guerra de los dioses contra Dios, la significancia de Adán, la del Mesías,
la conexión genética, las profecias, la apariencia de humanos que no son humanos, simientes de todo tipo, etc. En fin, un sancocho insospechable de lo que significa el hombre como centro de un conflicto cósmico que viene desde mucho antes del Big Bang. Así suene fantasioso, la comprobación y la revelación decodificada sí existe. Y la certeza es inobjetable. Es demasiado extenso para explicar. Esta es la cosmología revelada de nuestra existencia actual en este universo, o parte del universo donde vivimos bajo designios de las 12 constelaciones que nos rigen. Es lo que se conoce en lenguaje bíblico como cielo 1, son 7 cielos. Todo indica que el cielo 1 es una construcción no planeada por Dios desde el inicio, y que es consecuencia de un conflicto cósmico desde antes del Big Bang que generó los cielos 2 y 3, bajo voluntad directa de Dios, como previsión a eventos de rebelión que venían de mucho más atrás. Un tema muy complejo pero revelado en la Biblia, de forma codificada y escondida. No obstante, el cielo 1 creado por grandes potencias en rebelión, fue aprobado, es decir, Dios lo permitió no siendo su voluntad original, así como permite la maldad y el sufrimiento en este mundo con conocimiento de lo que sucederá con anticipación y con planes de rectificación y justicia. Desde esta cosmología revelada toda la creación bajo el cielo 1 se podría denominar como artificial y diferente a lo artificial de los otros cielos que sí fueron voluntad original de Dios, incluyendo el contexto de previsiones que hubo por el tema del Big Bang, que nunca fue parte del plano original primario. El párrafo anterior hará que los más ignorantes se rían y se burlen. A mayor ignorancia, mayor cinismo y arrogancia. El ignorante presume tener las respuestas a todo, y jamás pagaría el precio en esfuerzo por salir de su ignorancia. El ignorante, al igual que el científico ateo, presupone lo que ignora como magia, así el científico diga lo contrario. Así lo demuestran con sus teorías de la evolución, de la creación a partir del Big Bang y de sus formulaciones que afirman la infinita complejidad del cosmos y de la vida viene de la nada. Para ellos el universo y sus secretos es un acto de hechizada. Así como fórmula mágica dirán que el universo no es artificial, es original, pero su concepto de originalidad es imaginativo y mágico, no obstante se juran muy objetivos de su ciencia. De esta forma cabe la pregunta fundamental. ¿Es que acaso hay algo que no sea artificial? Todo obedece a una ejecución artificial de procedimientos, ya sea de mano de Dios o de mano de sus creaciones. Por lo menos dentro de los confines de la creación. Otro tema es por fuera de la creación. Tema que solo se puede abordar con la Kabbalah. La cuestión es que la respuesta a la definición de artificial no se puede circunscribir en sí o no de acuerdo a nuestras preconcepciones. Es decir, para nosotros artificial es lo manufacturado por alguien y lo natural lo que imaginamos lo es. Decimos que lo natural son los conceptos del azar evolucionistas, la madre naturaleza o una idea preconcebida abstracta de su significado sin que realmente tengamos conocimiento de ello. Puras sandeces que imaginamos son muy inteligentes. Muchas veces para nosotros lo natural no tiene respuesta si lo aceptamos, es como es porque sí, porque así se dio de la nada, así, concluimos. Y hay que decir que dicha preconcepción no es muy acertada que digamos. Es muy ingenua y tonta. Simplemente porque nada viene de la nada. Todo proviene de algún plan preconcebido cuando se habla de lo que vemos e interpretamos como ley, orden, cosmos, naturaleza, etc. Hecha la declaración, la misma Tierra debería ser sometida a la misma pregunta de si es artificial o no, igual el sistema solar y el universo completo. Y todos los universos, etc. Si todo es manufacturado por inteligencia previa y ese es el concepto de artificial, pues la misma creación entera multidimensional es artificial, independiente de quién la creó. Y que se observe que digo quién y no qué, pues el que no tiene cabida en este razonamiento. Nada deviene con estructura inteligente de la nada. Esto excluye el qué. Por supuesto las teorías pseudo-científicas, así sean de Stephen Hawking, en su postulado del azar que deviene de la nada es un absurdo demostrable de forma redundante, no hablo de las postulaciones matemáticas del cómo. En ese sentido la ciencia y la matemática cobra todo su sentido científico real indiscutible. Lo absurdo es afirmar que viene de la nada. Eso ya es fantasía. Así pues, toda la creación es artificial, proveniente de Dios, es el que planeó y ejecutó la manufactura acorde a su plan, ya sea por mano propia o por delegación. Entonces se puede responder que la Tierra nuestra y la Luna son artificiales. De hecho actualmente muchos conspiranoicos se sorprenden con las teorías de que la Luna es artificial. Jeje. El ignorante solo puede deambular de perplejidad en perplejidad. Si excluimos a Dios de la ecuación, por prejuicio o lo que sea, y consideramos a la creación como algo natural salida de la nada, y si hablamos por ejemplo de la Luna, acorde a la teoría conspiranoica, entonces diríamos que si nadie participó en la aparición de la Luna,
surgió por las teorías evolucionistas de los cosmólogos, pues la Luna no es artificial, es natural. Pero la pregunta puede ir más allá de lo anterior. En teoría evolucionista cosmóloga, siendo la Tierra natural, ¿puede la Luna no ser natural? Es decir, que es una nave espacial manufacturada por E.T.S. ¿La Luna es diferente a la Tierra en ese sentido? La respuesta aquí sería que sí es artificial. Pero si la Luna tiene el mismo proceso que la Tierra, la respuesta es no. Entonces, de las 4 posibles respuestas, 2 que son afirmativas en diferentes cosmologías y 2 que son negativas, ¿cuál es la acertada? La respuesta puede ser una combinación de lo expuesto. Primero que todo, la cosmología mágica evolucionista que algo aparezca sin un motivo que lo produzca debe ser descartada. Es decir, Tierra y Luna son artificiales por la mano de Dios. Pero la Luna podría ser diferente a la Tierra y ser una manufactura diferente, como lo que hace el hombre. Podría ser artificial hecha por ETS, pero resulta que de la Tierra se podría decir lo mismo. Y sin embargo ambas creaciones pueden considerarse que son también de Dios. Pues las creaciones, llámense .t, no pueden hacer nada que no haya sido predefinido por la inteligencia absoluta desde antes de todo. Las creaciones solo pueden replicar los dones con su creador las creó. Otro tema es si lo que las creaciones hacen son aprobadas por el creador de todo, Dios. ¿Acaso lo hace el mismo hombre bombas atómicas? ¿Lo aprueba Dios? Las creaciones se pueden revelar al amo de todo, Dios. Todo lo anterior para anticiparme a las burlas de los que piensan en blanco y negro y que no ejercen el arte de pensar, ni de investigar, ni tienen amor por la verdad, ni por el entendimiento, ni por nada. Esta cosmología la he explicado en videos de los cuales hacen parte los que dejo por ahora públicos aquí en mi blog como serie de nuestro pasado cósmico. Son como 60 horas de videos. Pero no los hago públicos hasta que no haya publicado muchas más info de contexto que pueda referenciar para los que verdaderamente sean depositarios de la misma, que es al extremo inconcebible. Ni siquiera grandes cabalistas han abordado el tema con este conocimiento que describe la historia literal, en lo físico, del cosmos desde antes de Big Bang. Pero de ninguna manera se trata de lucubraciones o experiencias místicas, ni nada parecido. Es lo que está revelado de forma literal en la superficie misma de la Biblia, aunque escondida a la vez. Y es completamente bíblico de forma decodificada en el nivel Pesat, literal bíblico, pero a su vez es lo más secreto y escondido, ya que toda la realidad multidimensional tiene su máxima y más secreta expresión en el mundo físico, que es el objetivo de todo lo emanado, formado y creado. No es info para imbéciles burladores que encuentran sus orígenes en esta cosmología y que nos toca a todos en el universo. Se puede uno confundir al ver tantos frentes de abordaje al entendimiento, las 70 caras de la Torá. Sobre todo cuando no se le ven las conexiones evidentes, lo cual requiere mucha sabiduría y conocimiento, entre las infinitas caras y superficies tipo cebolla que dan la verdadera interpretación de Torah y su revelación. Además esta cosmología solo es posible accederla con el concurso de Mashiach y su role cósmico. Algo que ha estado oculto al judaísmo a pesar de sus maravillosas profundidades de aporte al entendimiento multidimensional. Ahora que todo se cumple frente a nuestros ojos, muchas cosas impensables tendremos que enfrentar. Tal cual sucedió el año pasado 2020. ¿Acaso toca explicarlo? Toda cosmología que no se sustente en la Torá, Biblia principalmente, no es coser y seguramente es fuente satánica. Todas esas cosmologías canalizadas por gurús e imaginaciones de saltos cuánticos, amor universal, vibraciones, razas de todo tipo, con algo de verdades mínimas mezcladas con mucha falsedad, son de origen angelical en rebelión. Son mentira agendada muy peligrosa. Pues todo tiene que ver con la exigencia de la Torá del ser que está asociado a un conflicto de más de 15 mil millones de años nuestros y aspecto genético. Ninguna cosmología por fuera de la Torá explica nada. Absolutamente nada con referencia al ser y sus infinitas consecuencias de responsabilidad. Son pura fantasía para tontos. Nada aclaran, nada exhortan, nada explican, nada verifican, nada integran en un gigantesco rompecabezas, nada conectan con los secretos y el conocimiento de Dios, valga el término pagano. Nada conecta con nuestra historia y mucho menos nada explica la enorme complejidad de lo que se vive actualmente. En este caso es un tema de razas cósmicas y el papel protagonista del supuesto hombre como género único, lo cual no es cierto. No somos iguales como se plantea de forma ecuménica. Somos muchos con apariencia de hombre, humanidad y sus diferentes razas, y sin embargo no somos razas, Adán única. Hay una mezcla indescifrable y un pasado cósmico que nadie conoce sin el concurso de la Biblia y los profetas decodificados. No es Kabbalah. La Biblia se debe interpretar también literalmente de forma multicontextual, es decir, no se puede con versículos independientes. Se debe conectar todo con todo como un todo,
y el rompecabezas debe quedar perfecto. Nada que ver con aquellos que inventan cosmologías en base a un versículo, por ejemplo el típico ejemplo de los reptilianos. La ignorancia al respecto es abismal y ofensiva. Se debe conectar con miles y miles de versículos. En fin, esto es evidencia de lo que significa precisamente la oscuridad en la que nos encontramos y sus orígenes cósmicos que se describen en las películas de cosmología en cuestión. En estos días estaré publicando algunos otros episodios. Son trabajos de decenas de años. Siempre ha habido guerras aquí en la Tierra. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan autodestructivos que aniquilamos la vida humana en decenas de millones? Borramos civilizaciones enteras, asesinando sin piedad a toda su población. ¿Por qué somos tan devastadoramente crueles? La violencia entre humanos parece haber estado con la humanidad desde los inicios de la civilización humana. Quien no haya leído las crónicas del planeta Tierra de Zecharia Sitchin, o los textos antiguos védicos, está completamente ajeno a estas realidades. Debería conocer dichos textos. El único otro comportamiento humano registrado presente desde los albores de la historia es la presencia de la religión. La violencia y la religión parecen ser los dos comportamientos humanos más antiguos, y ciertamente no son extraños entre sí. De hecho, muy a menudo a lo largo de la historia, la violencia y la religión han ido de la mano. La religión generalmente implica la adoración de este o aquel dios ese. A menudo, las religiones mismas definen ciertos comportamientos que ofenden a los dioses. El castigo por tal delito suele ser la muerte. Esta violencia, en su mayor parte, todavía era de pequeña escala. Sin embargo, cuando las religiones en competencia chocan sobre quién decide qué aspecto tiene la realidad del universo, entonces tenemos guerras en la escala más grande imaginable. Hoy, de nuevo en su mayor parte, nuestros violentos enfrentamientos religiosos ocupan un segundo lugar frente a las expresiones más modernas de creencias radicales. Las religiones de hoy son de hecho de tono religioso, en su composición psicológica y en la influencia que tienen en sus creyentes, pero más que nada dejan a Dios fuera de la ecuación. ¿Qué hace que todos nuestros conflictos sean tan implacablemente violentos? ¿Se debe esto a algún defecto inherente dentro del diseño humano que busca nuestra autodestrucción? ¿O está sucediendo algo mucho más siniestro? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la literatura bíblica y posterior sobre los ángeles. Sigue leyendo con precaución. Puede que no te guste lo que estás a punto de aprender. La Biblia aclara ciertas cosas. La definición de moralidad de Dios y nuestra definición humana no coinciden. Dios claramente declara a través del profeta, para que sepan desde el brillar del sol y hasta el oeste que no hay nadie más que yo soy el Señor y no hay otro. ¿Quién forma luz y crea oscuridad? ¿Quién hace la paz y crea el mal? Yo soy el Señor, que hago todo esto. Isaías 45, 6-7. Dios es el creador del mal, no hay otro. Pero el mal va mucho más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Va mucho más allá de lo interpretado en este versículo. Y Dios usará cualquier cosa que Él haya creado para cualquier fin que a Él le parezca adecuado. De nuevo, Dios habla a través del profeta, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos, más altos que sus pensamientos. Isaías 55, 8-9. Dios ciertamente no se disculpa por el camino divino, ni por nuestra falta de comprensión humana del camino divino. No se requiere la comprensión humana. Esto solo nos revela mucho sobre la verdadera naturaleza de lo divino, ante todo, que ciertamente no es humano. Según la Biblia, Dios está a cargo de todo. Cualquier cosa que suceda en la tierra tiene su origen en los reinos del cielo. Dios se involucra activamente en los asuntos humanos, no siempre para el mejoramiento personal de uno. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para desafiar la moral del cielo? Según la Biblia, estamos claramente todos en las manos de Dios y sujetos a sus pensamientos y caminos superiores, independientemente de si esos pensamientos o caminos están de acuerdo con las normas morales humanas o se ajustan a ellas. Dios actúa como lo hace Dios. Pero no solo Dios actúa de esta manera. Dios ha delegado esta autoridad y poder a sus ángeles supervisores, aquellos que dirigen los asuntos humanos en nombre divino. Por decreto de los despiertos es el asunto y por la palabra de los santos es el edicto, para que los vivos sepan que el Altísimo gobierna sobre el reino del hombre, y a quien él desea, se lo da, y al más bajo de los hombres constituye sobre él. Daniel 4:17. La Biblia revela un secreto. Cada nación tiene su guardián angelical. Y cada guardián angelical tiene una autoridad propia. El ángel puede o no elegir obedecer un edicto celestial. Los ángeles están a cargo y tienen tremendos poderes sobre los seres humanos, incluso sobre los fieles y justos religiosos.
Este tema es bien entendido por los escritores judaicos posteriores de la Kabbalah. Uno de ellos resumió el asunto así: los ángeles cuyos nombres terminan con él son los guardianes de las naciones, y luchan entre sí como carneros salvajes. Sode y Racia, R. Eliezer de Germiza. Los vigilantes, descritos en Daniel, son los guardianes angelicales de la tierra. En la literatura rabínica posterior, los vigilantes se conocen como el Sanedrín celestial. Asociar una colección de ángeles bajo el nombre de Sanedrín implica un nivel de santidad y pureza, como se esperaba del Sanedrín, aquí en la tierra. El Sanedrín aquí en la tierra sirvió como la corte suprema de la nación judía durante todo el periodo posterior del Segundo Templo, y varias generaciones después. Los sabios del Sanedrín debatirían las interpretaciones bíblicas y aprobarían la legislación rabínica. Es de esperar que un Sanedrín celestial sea menos contencioso. Sin embargo, vemos que este no es el caso. De hecho, descubrimos que el Sanedrín celestial es mucho más contencioso de lo que fue su contraparte humana. Los ángeles vigilantes luchan entre ellos todo el tiempo. Lo que sucede entre ellos no debería preocuparnos sino por el hecho de que cuando los ángeles pelean, manipulan a esas naciones bajo su dominio para que también peleen. Así, las guerras humanas están psicológicamente influenciadas por la influencia maliciosa de los guardianes vigilantes en el inconsciente humano. Este asunto se resume bien aquí: no hay nación o lengua que no tenga su propio zar, príncipe angelical, en los mundos superiores. Siendo que estos príncipes supremos se han corrompido, están luchando constantemente, haciendo la guerra en el cielo. Por lo tanto, hay una gran compulsión abrumadora sobre todas sus naciones abajo para luchar cada vez más, aquí, en la tierra. Es por eso que tenemos guerras, aquí, en la tierra, es, debido a los príncipes en el cielo. Comentario Sefer Temuná 3, se ve que esto no viene de la nada. Esto tiene orígenes muy precisos. De esto es lo que trata esta publicación. Dios quiera tenga la adecuada actitud y la disfrute. David Saportas, Líbano.